Han pasado 2 años desde aquel verano de 2023 en el que el nombre de Daniel Sancho irrumpió con fuerza en todos los titulares, y lejos de apagarse, el eco de aquella historia sigue resonando con intensidad. No fue un caso cualquiera ni una noticia pasajera. Lo que ocurrió en Tailandia, el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos del hijo del actor Rodolfo Sancho, sacudió a España, a Latinoamérica y a gran parte del mundo, convirtiéndose en uno de esos episodios que traspasan lo judicial para instalarse en la memoria colectiva como un fenómeno social y mediático. Desde entonces, Daniel Sancho no solo ha sido un preso más en una cárcel extranjera, sino también un personaje rodeado de interpretaciones, discursos enfrentados, silencios calculados y relatos que buscan controlar cómo se percibe su figura dentro y fuera de los muros que lo encierran. Durante todo este tiempo, la versión oficial transmitida por su entorno más cercano, especialmente por su padre, ha insistido en dibujar a un joven que se mantiene fuerte, adaptado, sereno, con la entereza suficiente para afrontar una condena de por vida en un país cuya dureza carcelaria es conocida en el mundo entero. Esa narrativa ha tratado de presentar a Daniel como alguien que, a pesar de la tragedia y de la magnitud del crimen, ha encontrado una especie de equilibrio interior, como si en lugar de estar cumpliendo una condena en una de las prisiones más hostiles del sudeste asiático estuviera atravesando un retiro espiritual o un proceso de reflexión personal. Pero esa imagen, repetida una y otra vez en entrevistas, comunicados y apariciones públicas, ha comenzado a resquebrajarse con la aparición de un testimonio que la contradice de manera frontal. Un amigo cercano de Daniel, cuya identidad se mantiene en discreción, asegura haber mantenido una videollamada con él desde la cárcel tailandesa. Lo que cuenta este testigo no solo desmonta la narrativa edulcorada que su padre insiste en difundir, sino que abre la puerta a un relato mucho más oscuro y humano, mucho más cercano a la crudeza que se intuye en los pasillos de esas prisiones donde la supervivencia diaria se convierte en el único objetivo posible. Según describe, Daniel aparece visiblemente más delgado, con la expresión marcada por la tensión, con los ojos de alguien que convive con el miedo de manera constante. Habla de un rostro desencajado, de gestos nerviosos, de un aire que transmite preocupación permanente, nada que ver con la imagen de serenidad que se ha querido imponer públicamente. Este amigo va más allá y detalla aspectos de la vida cotidiana de Daniel en prisión que resultan reveladores. Explica, por ejemplo, que no puede pedir comida únicamente para sí mismo, ya que el sistema informal de jerarquías y reglas no escritas dentro de la cárcel lo obliga a compartir con los compañeros que lo rodean. Relata que en alguna ocasión en la que intentó pedir comida solo para él, surgieron problemas que lo dejaron en una situación complicada, obligándole a aprender rápidamente que, para sobrevivir en ese entorno, debe adaptarse a las dinámicas colectivas aunque eso signifique renunciar a privilegios mínimos. Así, cada vez que consigue alimentos adicionales tiene que repartirlos entre un grupo de 6 reclusos con los que comparte espacio, lo que convierte hasta un acto tan simple como alimentarse en una negociación constante marcada por la presión y la vigilancia. El testimonio añade un matiz aún más inquietante, la sensación de aislamiento y fragilidad que envuelve a Daniel. Si bien es cierto que mantiene contacto con algunos amigos y allegados, lo hace de manera muy limitada, ya que no todos pueden viajar constantemente a Tailandia ni soportar el impacto emocional y económico que supone mantener una relación cercana en esas circunstancias. Aún así, este amigo asegura que Daniel trata de mostrarse fuerte en las conversaciones, incluso animando a quienes lo llaman a resistir y a no venirse abajo, aunque en el fondo, según su propia impresión, se nota el peso de una vida diaria marcada por la incertidumbre y el desgaste psicológico. En medio de todo esto, hay un detalle que llama especialmente la atención: el intento de Daniel de escribir un libro. Según el testimonio, se encuentra redactando un texto en el que quiere plasmar su visión de los hechos, sus pensamientos más íntimos, sus reflexiones sobre lo ocurrido y la manera en la que está viviendo esta experiencia que lo ha cambiado de forma irreversible. La escritura se convierte en una especie de refugio, una válvula de escape que le permite ordenar lo que siente y lo que observa en ese microcosmos hostil que es la prisión tailandesa. No es difícil imaginar cómo ese libro podría convertirse, tarde o temprano, en una pieza polémica que reabra debates y genere aún más controversia en torno a su figura. El relato también menciona cartas que Daniel habría enviado a la familia de Edwin Arrieta, concretamente a sus padres y a su hermana, en un intento de tender un puente que, en la práctica, resulta casi imposible de cruzar. La familia de la víctima, representada legalmente por Juanjo Ospina, ha mostrado desde el primer momento una postura firme, sin intenciones de perdonar ni de suavizar el peso de la condena. En ese contexto, los intentos de Daniel de comunicarse pueden interpretarse como gestos de arrepentimiento, pero también como movimientos calculados para suavizar la percepción pública. Sea cual sea la intención real, lo cierto es que estos detalles no logran encajar con el discurso optimista de su padre, que insiste en presentar a su hijo como un hombre sereno y en paz, cuando el testimonio directo de alguien que lo ha visto y escuchado revela más bien lo contrario. La contradicción entre las dos versiones se convierte en un punto clave de esta historia.
De un lado, Rodolfo Sancho se esfuerza por mantener la imagen de un hijo resistente, tranquilo, casi imperturbable, como si quisiera protegerlo no solo de la opinión pública sino también de la compasión que genera reconocer la dureza real de su situación. Del otro lado del espejo mediático, la voz de un amigo cercano a Daniel Sancho emerge con fuerza y rompe la fachada cuidadosamente construida, mostrando la versión más áspera y difícil de digerir. Su testimonio desnuda la realidad menos amable, esa en la que el miedo no es un sentimiento pasajero, sino un compañero constante que se instala en la rutina diaria, en la que el cansancio físico y mental se acumula como una carga invisible, en la que la supervivencia se convierte en la única meta posible dentro de un entorno donde la mínima debilidad puede ser detectada y utilizada en contra. En sus palabras no hay lugar para la esperanza impostada ni para el optimismo impostado que algunos han querido imponer desde fuera, sino más bien un retrato descarnado de un joven que se aferra a resistir día tras día en un contexto implacable, donde lo único seguro es la incertidumbre. Esa dualidad entre lo que se proyecta hacia la opinión pública y lo que realmente sucede tras las paredes de la cárcel tailandesa es, precisamente, lo que mantiene vivo el interés en este caso. Porque más allá del crimen espantoso que dio origen a todo, lo que se despliega ahora es un drama humano de múltiples capas, un relato lleno de contrastes que oscila entre la versión idealizada de un padre que defiende la imagen de su hijo con uñas y dientes y la cruda narrativa de quienes han tenido contacto directo con él. El choque entre esas dos visiones convierte el caso en una especie de espejo roto donde cada fragmento refleja una parte distinta de la verdad, y en esa lucha de relatos es donde se alimenta la fascinación social y mediática. No se trata solo de hablar de un homicidio atroz, sino de adentrarse en el terreno de lo humano, de observar cómo se construye y se deconstruye una figura pública atrapada en una espiral de sufrimiento, culpa, resistencia y contradicciones. En este entramado no se puede pasar por alto el papel determinante de los medios de comunicación. Programas de televisión especializados en exponer las verdades incómodas, espacios donde el morbo y la información se entrelazan, se han convertido en escenario privilegiado para dar voz a estos testimonios. El espacio donde habló este amigo es un ejemplo claro de cómo cada declaración, por pequeña que parezca, tiene la capacidad de sacudir el tablero mediático. Basta una frase, un gesto, un detalle contado en directo para reavivar la llama de un caso que parecía dormido. Lo que dijo este testigo fue tan contundente que algunos llegaron a bromear con que, de escucharlo, Rodolfo Sancho no podría evitar atragantarse con el café que tanto gusta mostrar en sus comparecencias públicas. Y es que, en esas palabras, no había ni indulgencia ni maquillaje. Se trataba de una imagen desnuda, sin filtros, la de un joven atrapado en un engranaje carcelario que le obliga a resistir un día tras otro, sin certezas, sin concesiones, sin treguas. Esa descripción se vuelve aún más impactante cuando se contrasta con la realidad concreta de lo que significa vivir en una prisión tailandesa. No hablamos de un centro penitenciario europeo con ciertos estándares de salubridad, rutinas organizadas y mínimos derechos garantizados. Allí, las comodidades brillan por su ausencia, los privilegios son un lujo prácticamente inexistente y las jerarquías internas entre reclusos marcan cada aspecto de la vida diaria. La convivencia se rige por códigos no escritos, donde la fuerza, las alianzas y la obediencia determinan la supervivencia. En ese contexto, cualquier gesto, por mínimo que sea, puede alterar el frágil equilibrio de poder entre los internos. Por eso, cuando Daniel intenta conseguir comida, no puede hacerlo solo para sí mismo. Tiene que compartirla con el grupo con el que convive, y el simple hecho de no hacerlo genera tensiones que ponen en riesgo su seguridad. Esa dinámica, que puede parecer trivial vista desde fuera, se convierte en una metáfora perfecta de la vida en esas prisiones. Nada es individual, todo se negocia, todo se mide, todo se paga de alguna manera. Quienes han podido verlo a través de videollamadas coinciden en que el Daniel que aparece en esas pantallas está muy lejos del que su padre describe en entrevistas. Su aspecto físico revela un evidente deterioro. Se muestra más delgado, con la mirada de alguien que no descansa, con gestos nerviosos que delatan una tensión permanente. Su manera de hablar también ha cambiado, menos fluida, más pausada, con un tono en el que se percibe la carga emocional de quien vive cada día como una prueba de resistencia psicológica. No se trata de un joven sereno y tranquilo, sino de alguien que lucha por mantener la compostura en medio de un ambiente que no da respiro. La diferencia entre ambas imágenes, la del padre que insiste en la fortaleza de su hijo y la del testigo que lo describe debilitado y asustado, constituye una de las claves del magnetismo que este caso sigue generando. Y es que lo que parecía un relato ya estabilizado vuelve a removerse una vez más. 2 años después del crimen, la historia de Daniel Sancho no está cerrada ni mucho menos. Se sigue narrando desde múltiples voces, unas más suaves, otras más duras, unas interesadas en protegerlo y otras en exponerlo, pero todas ellas conformando un mosaico contradictorio que mantiene en vilo a la opinión pública.
En ese choque de versiones se construye la fascinación colectiva, porque lo que se debate no es solo el hecho de un asesinato brutal, sino el retrato de un ser humano que, atrapado en circunstancias extremas, refleja al mismo tiempo lo peor y lo más vulnerable de la condición humana. El caso, en definitiva, no puede interpretarse como un capítulo amable de una serie familiar ni como una fábula con moraleja clara. Lo que tenemos delante es una historia áspera, incómoda y llena de matices, donde un hombre joven cargará de por vida con el peso de un crimen atroz, donde una familia se aferra desesperadamente a la imagen de su hijo como si en ello le fuera la vida, donde unos abogados se esfuerzan en buscar fisuras legales que permitan alargar o suavizar su destino, y donde la memoria de la víctima se erige como un muro implacable que no concede indulgencia alguna. Todo esto, rodeado por un ecosistema mediático que se alimenta de cada contradicción, de cada testimonio, de cada nueva grieta en el relato oficial, convierte la trama en algo más parecido a una serie interminable que a un caso judicial ya resuelto. Sin embargo, detrás de los titulares, detrás de los debates en prime time, detrás de las portadas y los programas que exprimen cada detalle, lo que queda es la realidad desnuda de un hombre encerrado en una de las prisiones más implacables del planeta. Allí, donde el calor es sofocante, donde el espacio personal no existe, donde la jerarquía de los reclusos impone leyes más duras que las de cualquier tribunal, la vida se reduce a una única consigna: sobrevivir. Y en esa lucha diaria, Daniel Sancho ya no es solo el protagonista de un crimen mediático, sino también el rostro de un drama humano que, guste o no, sigue despertando morbo, compasión, indignación y fascinación a partes iguales. La imagen de Daniel Sancho dentro de la prisión tailandesa es un espejo roto donde cada fragmento refleja una realidad distinta. Por un lado, está el retrato luminoso que su padre, Rodolfo, se ha empeñado en proyectar en cada entrevista, en cada comparecencia pública. El de un hijo fuerte, adaptado, sereno, que ha sabido encontrar un equilibrio dentro de un entorno implacable. Pero al otro lado de ese espejo, aparece una voz inesperada, la de alguien que asegura haber estado en contacto directo con él mediante una videollamada, y cuya descripción, lejos de reforzar esa visión esperanzadora, la pulveriza con un relato crudo y demoledor. Según este testigo, Daniel no se parece en nada a ese hombre entero que la familia pinta para las cámaras. Al contrario, dice que está visiblemente delgado, consumido, con un rostro marcado por un miedo constante, como si cada instante viviera bajo la amenaza invisible de algo terrible que estuviera a punto de ocurrir. Esa expresión, repetida una y otra vez durante la conversación, dejó grabada en la memoria de quien lo vio la sensación de estar frente a alguien quebrado, un hombre atrapado en un estado de vigilancia perpetua, donde dormir tranquilo se convierte en un lujo inalcanzable. Las palabras de este supuesto amigo no solo trazan una imagen sombría del estado anímico de Daniel, sino que también desmontan con fuerza los rumores que habían circulado durante meses sobre supuestos privilegios, tratos especiales o celdas privadas. La realidad, asegura, es mucho más áspera y difícil. Allí no existen habitaciones de lujo ni condiciones blandas, sino un régimen de encierro estricto donde todo funciona bajo la lógica implacable de la supervivencia. La idea de que Sancho pudiera estar disfrutando de algún tipo de trato VIP se diluye de inmediato con el retrato que ofrece este testigo, donde lo que predomina es la crudeza de una cárcel tailandesa en su versión más dura, sin concesiones ni excepciones para nadie. Uno de los puntos más reveladores de su relato tiene que ver con algo tan elemental como la comida. Según cuenta, Daniel ha tenido acceso en contadas ocasiones a alimentos procedentes del exterior, una posibilidad que, de entrada, podría parecer un privilegio dentro de un lugar donde cada pequeño detalle marca la diferencia. Pero lo que en un primer momento podría leerse como un respiro, pronto se convierte en otra fuente de tensión. No puede disfrutar esos alimentos solo. El entorno carcelario lo obliga a compartir con los demás internos, y quien se resiste a hacerlo, quien se atreve a acaparar algo para sí mismo, se arriesga a sufrir consecuencias inmediatas. La lógica de la prisión es clara y brutal. Si no compartes voluntariamente, te lo arrebatan por la fuerza. Ese detalle, aparentemente menor, se convierte en un símbolo de cómo funcionan las cosas dentro de aquellas paredes, donde cada acto, por insignificante que parezca, se rige por un código de poder y de resistencia. El verdadero estallido llega con lo que este amigo asegura que Daniel está preparando desde dentro. Una carta dirigida a los padres y a la hermana de Edwin Arrieta, la víctima del crimen, y la redacción de un libro en el que pretende ofrecer su versión de los hechos. La simple idea resulta explosiva, porque abre interrogantes dolorosos e incómodos. ¿Qué puede escribirle un hombre a la familia de aquel al que mató? ¿Qué clase de palabras pueden llegar a aliviar, o más bien a reabrir, una herida tan profunda? Y sobre el libro, la controversia se multiplica. ¿Será una confesión disfrazada, una justificación de sus actos o una estrategia para reconstruir su imagen pública desde el interior de la prisión? Para muchos,
La mera noticia de que un hombre acusado de semejante crimen planee publicar un relato ya resulta provocadora, como si la rehabilitación y la redención pudieran resumirse en un bestseller redactado desde el encierro. Pero las tensiones no acaban ahí. El propio amigo afirma que varios allegados a Daniel están profundamente molestos con la actitud de Rodolfo. Consideran que ese empeño en insistir ante los medios en que su hijo está bien no encaja con la realidad que ellos conocen, ni con la imagen de un joven agotado, frágil y con el gesto de un condenado que se aferra a cada día como si fuera un desafío. Para ellos, lo que se muestra en las entrevistas no es la verdad, sino una versión maquillada, un discurso diseñado para sostener un espejismo. En su visión, la narrativa oficial no es más que una campaña de relaciones públicas que pretende suavizar un drama imposible de edulcorar. A esa batalla de testimonios se suma la intervención de la abogada de Daniel, Carmen Balfagón, quien no ha dudado en poner en duda la veracidad de todo lo contado. Según ella, las comunicaciones en prisión están estrictamente vigiladas, incluso con participación de la embajada, y resulta prácticamente imposible que se produzca una videollamada de ese tipo sin que quede constancia oficial. Para la defensora, la credibilidad de este supuesto amigo es más que cuestionable. Sin embargo, la periodista que consiguió la entrevista sostiene lo contrario. Asegura que lleva en contacto con él desde el inicio del caso y que la llamada fue una excepción motivada por un motivo personal delicado, la muerte de un familiar cercano, lo que habría permitido un permiso especial. Ese pase emocional, como lo describe, fue la puerta de entrada a un testimonio que hoy genera más preguntas que respuestas. El resultado de todo este entramado es un escenario cargado de incertidumbre, donde se cruzan versiones completamente opuestas. De un lado, un padre que insiste en transmitir calma, esperanza y fortaleza. Del otro, un testigo que describe a Daniel como un hombre deshecho, asustado y sin privilegios. Y en medio, un país que observa con desconcierto y que no sabe a qué relato atenerse. La imagen de un Sancho adaptado y en paz se tambalea con fuerza ante estas revelaciones. Porque si lo que se cuenta desde esta voz anónima resulta cierto, todo lo que la familia ha querido transmitir hasta ahora podría no ser más que una ficción cuidadosamente construida, un relato medido al milímetro para proteger no solo la imagen de Daniel, sino también la de un apellido que se ha visto arrastrado a una tormenta mediática de la que parece imposible escapar. La estrategia de mostrar a un hijo fuerte, tranquilo, sereno en medio de la adversidad, se desmorona con la crudeza de este testimonio, que retrata a un hombre frágil, lleno de miedo y con la mirada perdida de quien no encuentra salida. Y si esto es así, si esa aparente calma no existe y nunca existió, lo que se mantiene en pie no es la verdad, sino una escenografía, una obra de teatro interpretada para sostener la esperanza de que habrá un desenlace menos doloroso, cuando en realidad todo apunta a que el final feliz que algunos esperan jamás llegará. Lo más delicado, sin embargo, sigue siendo la reacción de la familia Arrieta, que ocupa un lugar central en esta historia y que carga con el peso del dolor más insoportable. Resulta estremecedor imaginar el momento en que puedan recibir una carta escrita por el hombre que arrebató la vida de Edwin, su hijo, su hermano, su orgullo. La sola posibilidad de que esas palabras crucen el océano y lleguen a sus manos se siente como un acto que no solo remueve heridas, sino que las convierte en llagas abiertas. ¿Qué puede contener un escrito así? ¿Peticiones de perdón, intentos de justificación, explicaciones que quizás nunca sean suficientes? Nada parece capaz de aliviar un sufrimiento tan hondo, y sin embargo, el hecho de que esa intención exista ya provoca indignación y desconcierto. Porque el dolor de una familia no se mide en cartas ni se repara con palabras que, en cualquier caso, siempre estarán contaminadas por el recuerdo de un acto irreparable. En cuanto al libro, el panorama se vuelve aún más complejo y enigmático. ¿Qué pretende realmente Daniel Sancho con esa iniciativa? ¿Acaso busca un desahogo personal, una forma de contar su versión de los hechos, o se trata de una estrategia diseñada para recuperar cierta dignidad pública? La escritura puede ser un refugio, un modo de ordenar pensamientos en medio del caos, pero cuando se trata de un crimen que ha conmocionado a dos países, la frontera entre la catarsis personal y el espectáculo mediático se vuelve extremadamente difusa. Nadie sabe qué impacto tendría la publicación de un libro escrito por un acusado en esas condiciones. Para algunos, podría convertirse en un intento de manipular la memoria colectiva, de reescribir la historia desde una óptica parcial que lo presente como víctima de las circunstancias. Para otros, no sería más que un acto de arrogancia, una provocación destinada a generar más dolor en quienes aún lloran la pérdida de Edwin Arrieta. Lo único indiscutible es que el simple anuncio de ese proyecto ya ha desatado una tormenta de reacciones que oscilan entre la indignación y la incredulidad, tanto en España como en Colombia, donde el caso nunca dejó de ser un tema sensible, cargado de emociones y controversias. La historia, con todas sus ramificaciones, se convierte entonces en un tablero de ajedrez en el que las piezas parecen moverse solas, sin responder a una lógica clara, como si un poder invisible se dedicara a alterar la partida a cada instante.
Ninguna versión encaja del todo con la otra, ninguna declaración logra ser concluyente. Cada nueva voz que aparece en la escena trae consigo un aire de sospecha, una sombra de duda que complica aún más el relato. Lo que debería ser un proceso judicial claro y concreto se transforma en un espectáculo mediático interminable, donde las revelaciones se suceden como capítulos de una serie que no cesa de reinventarse. Los medios, conscientes de la atracción magnética que genera este caso, se alimentan de cada testimonio, de cada contradicción, de cada detalle por mínimo que parezca. No importa cuán frágil sea la fuente o cuánto se ponga en duda su credibilidad, todo lo que rodea a Daniel Sancho se convierte en titular, en tertulia, en debate. La maquinaria informativa funciona como un engranaje perfecto que no busca resolver el enigma, sino prolongarlo, mantenerlo vivo en la conversación pública. Porque en el fondo, más allá del crimen mismo, lo que atrapa es la dualidad constante. La sonrisa serena de Rodolfo Sancho, confiado en un discurso repetido hasta el cansancio, frente a la imagen sombría de su hijo, desmejorado, frágil, atrapado en un universo hostil donde la supervivencia diaria es la única meta. Dos mundos dentro de un mismo caso, dos verdades que parecen incompatibles y que, sin embargo, conviven a la vista de todos. En el trasfondo, lo que realmente late es una pregunta esencial, la que recorre cada tertulia televisiva, cada comentario en redes sociales, cada sobremesa donde se menciona el caso. ¿A quién creer? ¿Al padre que, por instinto, por amor y por estrategia, dibuja un escenario casi idílico en el que su hijo ha sabido adaptarse con entereza? ¿O al amigo que asegura, con la voz cargada de gravedad, que Daniel está deshecho, consumido y lleno de miedo? La realidad, probablemente, se encuentra en un terreno intermedio, en una zona gris que jamás se revelará por completo. Pero mientras tanto, cada versión alimenta una narrativa que no deja de expandirse, cada contradicción abre un nuevo espacio para la especulación, y cada silencio se interpreta como si escondiera una verdad aún más incómoda. Lo inquietante es que este caso, que en principio debería limitarse a los márgenes de un juicio y sus consecuencias legales, ha trascendido con creces esos límites. Ya no se trata solo de un proceso judicial, sino de una saga mediática que se estira y se reinventa, plagada de giros de guión, de revelaciones inesperadas y de verdades parciales que nunca terminan de completarse. La historia de Daniel Sancho dejó de ser únicamente la de un acusado enfrentándose a la justicia tailandesa. Se ha convertido en un relato colectivo donde se mezclan la tragedia, la intriga, la política, el dolor de una familia destrozada y la curiosidad morbosa de una sociedad que observa fascinada cómo se cruzan todos estos elementos. Y lo más desconcertante de todo es que, lejos de apagarse, el interés por este caso parece crecer con cada nueva pieza del rompecabezas, como si el mundo entero estuviera condenado a seguir mirando una obra que nunca llega a su acto final.